Gracias, señor presidente. Señorías, llevamos muchas horas de debate sobre los presupuestos generales para el año 2015, pero probablemente este asunto que vamos a tratar ahora sea uno de los temas cruciales del punto de vista de la política económica y un tema crucial del punto de vista del modelo de sociedad a la que aspiramos los españoles y los europeos. Me refiero al volumen de los ingresos públicos y me refiero al nivel de los ingresos públicos que normalmente, típicamente, se mide en relación al PIB. Probablemente este sea el primer debate que tendríamos que haber tenido en el debate de presupuestos para el año 2015, porque, como digo, está en juego el modelo de sociedad al que aspiramos. Y en ese sentido, el modelo de sociedad a la española y europea a la que aspiramos los socialistas es diferente al modelo de sociedad de la derecha y, en este caso, en España, del Partido Popular. En Europa lo estamos viendo, nada más y nada menos que el presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, tiene un modelo fiscal que es claramente distinto al que aspiramos una gran parte de los europeos. Ese pacto con las multinacionales para pagar muy pocos impuestos en Luxemburgo. Y en el caso de España también, podemos hablar de ingresos públicos. Miren, hay mucha evidencia empírica, mucha relación empírica entre altos ingresos públicos y crecimiento económico y alto nivel de desarrollo. Y hay mucha evidencia empírica en cuanto a que altos niveles de ingresos públicos nos lleva a sociedades más cohesionadas porque se puede hacer más redistribución de la riqueza. Por ejemplo, el ejemplo más inmediato que tenemos son los países escandinavos. En esos casos tenemos países con altos ingresos públicos que demuestran que es perfectamente compatible el crecimiento económico con la cohesión social. Es decir, que hay mucha evidencia empírica. Otra cosa es cómo se ingresa y otra cosa evidente es la eficacia en el gasto público. Pero no hay duda sobre que altos ingresos públicos implica crecimiento económico y cohesión social. En ese sentido, en España, el señor Montoro, en sede parlamentaria, ha dicho que el objetivo de su gobierno es tener un gasto público en los próximos años del 38% en relación al PIB. Y eso es, señorías, muy irresponsable. Eso es un drama social y, además, eso no ayuda a la recuperación económica. Señorías, no solamente en este momento nosotros tenemos el 44,5% de gasto público en relación al PIB, Europa está en el 50% y el Gobierno de España quiere llevarlo al 38%. Bien, la República del Congo está en el 38% del PIB, pero Europa está en el 50% del gasto público en relación al PIB. Bien, pero digo que es un drama, es una irresponsabilidad, no ayuda a la recuperación económica. Bueno, y si tenemos en cuenta el envejecimiento de la población progresiva española, si tenemos en cuenta el déficit de la seguridad social, si tenemos en cuenta que gran parte del ajuste de estos últimos años viene por la reducción de la inversión pública, oiga, es un drama social ir del 44,5% del gasto público al 38%. Cuando digo no hay evidencia empírica que eso implique mayor crecimiento y mayor desarrollo de los países. Pero junto a la política de ingresos públicos o para mantener un elevado volumen de ingresos públicos en relación al PIB, necesitamos también una eficaz lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Es muy importante, porque desde el Grupo Socialista no estamos proponiendo subir los impuestos. No, en algunos casos bajar los tipos de los impuestos. Lo que pretendemos es ensanchar las bases imponibles, porque de esa manera primero hacemos más progresiva el sistema impositivo y, además, lo que conseguimos es una política de cohesión social mayor. Por tanto,
junto a mayor volumen de ingresos públicos, menores tipos impositivos para hacer el sistema impositivo más justo y, además, atraer la inversión privada, nacional e internacional. En esa dirección, en la dirección que he planteado al principio de mi intervención, hemos planteado enmiendas para incrementar los ingresos públicos en estos presupuestos en un volumen de 11.000 millones de euros. ¿Y por qué esos 11.000 millones de euros? ¿Por qué incrementar? ¿Por qué esas enmiendas? Pues, en primer lugar, para incrementar los ingresos públicos, para también luchar contra el fraude y la elusión fiscal, muy importante, como he dicho anteriormente, y para incrementar la política social. La política de cohesión es muy importante para la actividad económica, es muy importante también para compensar por los ajustes y por la crisis a la gente que peor lo está pasando, y todo ello sin incrementar el déficit y la deuda pública. Porque al final, señorías, es un argumento que hemos utilizado mucho desde esta tribuna. La política fiscal en España se confunde con la política impositiva. La política fiscal es ingresos públicos y gastos públicos, las dos cosas. Y la política fiscal de este Gobierno es regresiva si tenemos en cuenta los ingresos y los gastos públicos. No es lo mismo la política fiscal del Gobierno anterior. Es una política más progresiva. No es lo mismo un Gobierno que pone en marcha el tercer pilar del Estado del Bienestar, la dependencia, la ley de dependencia, con otro Gobierno que elimina el tercer o acaba con el tercer pilar del Estado del Bienestar, la ley de dependencia. Es decir, la política fiscal, la política pública fiscal de este Gobierno es claramente más injusta que la anterior. Pero, pensando en el futuro y mirando al futuro, lo que quiero decirles, señorías, es que el modelo de sociedad al que aspiramos, el modelo de sociedad al que aspira una sociedad moderna y justa y competitiva, es un modelo de sociedad que apueste por incrementar los ingresos públicos, no los impuestos. Eso nos va a dar una medida de la sociedad a la que aspiramos, no solo en el corto plazo, sino en el medio plazo. Tenemos que tener un plan de país para el medio plazo, y pasa, de entrada, por incrementar el volumen de los ingresos públicos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.